Inicia la conferencia de prensa del profesor Felipe Jiménez, director técnico del Sportivo 2 de Mayo. Profe, ¿cómo le va? Juan Ángel Obando para Tigo Sports. Bueno, preguntarle un poco qué le deja este partido, qué conclusiones saca de lo que fue el encuentro y por qué no se pudo dar en general un resultado feliz para los de Mayo hoy. Sí, buenas noches. Bueno, me deja mucho orgullo, me deja mucha satisfacción. Hoy realmente verle encarar, verle jugar a ese equipo en su primera participación en Copa. Realmente me voy muy satisfecho porque hicieron un partido en todo sentido, el despliegue del juego. Evidentemente que esto no es boxeo, es fútbol, se gana con goles y por ahí realmente ellos tuvieron creo que uno y no sé si el segundo gol fue realmente una jugada de ataque, más bien fue un error nuestro, pero bueno, como dije anteriormente, esto se gana con goles y no con merecimiento, así que realmente orgulloso de representar a este plantel. Le dije ahora a los chicos, soy muy feliz de poder dirigir el 2 de Mayo, de poder entrenarle a ellos, porque me deleita a mis ojos verle jugar, verle realmente proponer, verle ir para adelante, pero bueno, tranquilo, nosotros seguimos creciendo en nuestra primera experiencia y realmente tenemos mucho como institución, como grupo, como cuerpo técnico para ir para adelante. Realmente me voy muy satisfecho por todo lo que hizo el grupo, por todo lo que viene haciendo. Y yo creo que esto recién comienza, ¿verdad? Entonces, evidentemente que por ahí en el fútbol no tiene que hablar de ganar o perder, pero nosotros no lo dimensionamos de esa forma. El volumen para nosotros es importante, lo que uno va creciendo como institución, va creciendo como juego, y en ese sentido me voy plenamente feliz, ¿verdad? Felipe, buenas noches para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. En la jugada del primer gol, al analizar de vuelta, ¿qué te parece se pudo haber hecho de manera distinta como para evitar que suceda? Y lo segundo, el cambio del entretiempo, la salida de Vareiro, ahí pesó, no sé si tenía algún tema físico, pesó la amarilla o no estaba produciendo el efecto deseado la presencia de Sergio Vareiro en el primer tiempo. Bueno, nosotros el trámite del partido lo veníamos manejando muy bien, sabíamos las posibilidades de que ellos donde podían dañarnos, veníamos trabajando muy bien, pero son clubes o instituciones que tienen mucha historia, que tienen otro plantel, otro presupuesto y en una que ellos de repente pudieron filtrar y se hizo su espacio, sobre todo encontraron esa pelota, ganaron la espalda de nuestro central y pudieron concretar, ¿verdad? Yo creo que fue la única del primer tiempo y fue gol, ¿verdad? Después, evidentemente que el desgaste que venía haciendo el equipo fue bastante. Nosotros también arrastramos un poco de algunas cuestiones físicas de algunos jugadores, lesiones, cansancio, ¿verdad? Entonces el caso de Sergio también, yo creo que entregó su máximo esfuerzo. Estábamos perdiendo y buscábamos darle un poquito más de variante, seguir jugando como estábamos jugando, porque estábamos jugando bastante bien ese primer tiempo y teníamos que sobre todo achicar la diferencia y seguir jugando de la misma manera, pero en el resultado estábamos abajo, entonces por eso también se dio el cambio de Orlando por Vareiro. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Kevin Ledesma de Radio 1. Más allá del partido, que no le voy a hacer la consulta sobre eso, sino el ambiente previo al partido. Mucha gente del 2 de Mayo, viniendo desde Pedro Juan Caballero, gente Pedro Juanina o gente de la Mambay, viniendo a ver el partido. Más allá del resultado, ¿qué le genera eso? Que la gente del 2 de Mayo, que la gente del departamento de Amambay y del norte del país esté pendiente de un partido tan importante como lo que tuvieron esta tarde. Sí, ellos siempre fueron así, tanto cuando jugamos en la capital, ellos vienen mucho a apoyarnos, y qué decir en Pedro Juan, ¿verdad? Son, vamos a decir, una afición muy futbolera, pasional, que sobre todo exige mucho, quiere ganar. Ellos realmente en ese sentido siempre quieren que nosotros peleemos todas las instancias posibles en los torneos que juguemos, pero bueno, eso muchas veces no es fácil. Nosotros remamos contra muchas cuestiones en el cual estamos muchas veces por debajo en cuanto a posibilidades, a presupuesto, viaje, y realmente le competimos de igual a igual a todos, ¿verdad? Yo creo que me voy muy conforme, y después evidentemente que Guaraní por ahí se lleva la clasificación, pero yo no sé si con eso basta. Muchas veces tenés que medir el rendimiento, el nivel, ¿verdad? Pero bueno, eso ya cada institución. Yo me voy contento, hoy fui aplaudido por la gente de Pedro Juan, fui aplaudido por la gente de Guaraní.
eso me deja muy contento, me deja pleno, y los jugadores también, porque realmente se valoró y en ese sentido se pudo, vamos a decirle, analizar de buena manera y encontrar de buena manera al equipo. Gracias. Profe, buenas noches. César Achilelli, Radio Primo Marzo, Deporte Total. Y justo el resultado, profe, por todo lo que hizo hoy 2 de mayo. No sé, vos qué viste. Hizo un gran partido 2 de mayo. Para mí que Guaraní en 2 llegadas, 2 goles. Y entonces para vos fue justo o injusto. 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 Ustedes no me hablan, ustedes son la gente de la prensa, ¿verdad? Yo como entrenador realmente, como dije, me voy satisfecho y evidentemente que fui eliminado injustamente, pero como te dije en el comienzo, esto no es merecimiento, ¿verdad? Se gana con goles y realmente yo no me voy preocupado para nada del volumen que tiene mi equipo, ¿verdad? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabriel Benítez Para la Rock and Bot y Ñandutí. Consultarle 2 cosas. Primeramente, decirle que nuevamente su equipo fue protagonista de las acciones, pero me parece que le falta esa jerarquía que Guaraní tuvo hoy para resolver el partido. 2 llegadas, 2 goles, decía el colega. ¿Usted siente también eso, que le falta jerarquía a su plantel para sacar adelante este tipo de partidos que hoy costó la eliminación? Y lo segundo, si pudiste conversar con Carlos Servín, si te dijo algo de lo que quiso hacer en la acción del segundo tanto. Bueno, con respecto a la primera pregunta, realmente uno se maneja en base al presupuesto que puede, no que quiere, ¿verdad? Entonces, yo cuando empieza el mercado de pase, no puedo fichar a Willy, no puedo fichar a Queso, ¿verdad? Entonces ahí nomás ya tiene que vos sacar conclusiones con respecto al plantel que vos podés y al plantel que vos tenés. Ahora, entonces vos tendrías que atacarme todo el partido y tendría que jugarme. Después son estrategias, ¿verdad? Evidentemente, pero yo con el plantel que tengo, la esencia del plantel no se mete atrás. Va para adelante, fue protagonista, atacó todo el partido, está bien, recibimos 2 goles, perfecto, nos eliminamos, perfecto, perdimos $millones, perfecto. Pero yo creo que el trabajo del grupo, el trabajo nuestro con el tiempo se va a sostener mucho más tiempo, por mucho periodo más largo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar, tiene que ir mucho más adelante, o mucho más, mirar más adelante de lo que es una simple eliminación o un simple resultado en el cual nosotros hoy perdimos, ¿verdad? ¿Y lo de Carlos Servín? Lo de Carlos Servín hace prácticamente 2 años viene siendo el líder del grupo, nos salvó un montón de veces y realmente ya se acababa el partido y en su afán de poder querer, vamos a decirle, salvar la situación, tuvo un error, pero bueno, el partido ya estaba terminando y lo estábamos perdiendo y así como también en el primer gol también seguro hubo por ahí un error en el sentido de perder la marca, en el cual Willy se desmarcó muy bien y se encontró solo. Entonces nosotros realmente no nos basamos mucho en si un jugador se equivoca específicamente, sino que como lo digo, analizamos grupalmente y en ese sentido fueron, vamos a decirle, 2 fallas y 2 goles. Mi nombre es Pepe Cárdenas, de Deportes Multicanal. Profe, si bien estaba hablando del volumen de juego y que te deja bastante satisfecho, ¿te preocupa la falta de eficacia? Porque 2 de mayo tuvo bastantes oportunidades y no pudo capitalizar, pensando más adelante porque ya es un capítulo cerrado. No me preocupa porque me iba a preocupar si mi equipo no generaba, ¿verdad? Pero mi equipo llega por derecha, por izquierda, de repente no empuja, no cierra, no se anticipa. Entonces, por ahí son cuestiones específicas de poder realmente finalizar mejor o decidir mejor. Entonces, en ese sentido, el volumen que tiene el equipo es muy bueno. Después, evidentemente, no tenemos que olvidar, nosotros el año pasado, con nuestras armas, con nuestras posibilidades, peleamos el campeonato y hoy en día estamos aquí, ¿verdad? Al club le falta un montón. Nosotros en el día a día tenemos que seguir creciendo como institución. De la noche a la mañana, 2 de mayo se encuentra, estaba a punto de jugar su liga, a jugar una Copa Sudamericana. Entonces prácticamente se dio todo muy rápido. El ascenso, la permanencia, hoy en día la Copa Sudamericana. Y muchas veces eso uno no mira, no suma, no valora, no ve eso. Solamente ve el ganar. Y nosotros realmente hoy en día, como dijeron también, ¿verdad? La gente de Pedro Juan apareció otra vez en el ruido. Podemos decir que nuestro fútbol en ese sentido se va descentralizando y eso es muy bueno, que aparezca en nuestras ciudades, que nuestro fútbol se vaya expandiendo y eso es lo que nos fuimos a colaborar en Pedro Juan. Yo siempre digo que me fui a Pedro Juan como una persona prácticamente anónima
y hoy en día en la historia va a quedar como que en los últimos años tuvimos el presidente que mejor manejó la institución y el entrenador que en poco tiempo también pudo escribir su pequeña historia, y eso es lo que nadie va a borrar y de lo cual nosotros estamos muy orgullosos. Muchas gracias, profe. Así culmina la conferencia de prensa del profesor Felipe.